Quizás ya hayas sentido eso, esa extraña sensación cuando alguien te sugiere que deberías seguir adelante, abrir tu corazón de nuevo o dar una oportunidad al amor. En el fondo te gustaría, pero hay algo que te frena, una resistencia que no puedes explicar bien. No es falta de voluntad, no es falta de oportunidad, es algo más profundo, más antiguo, más arraigado. Es como si una parte de ti quisiera decir que sí, pero otra parte, más silenciosa y poderosa, te susurrara, no, todavía no, quizá nunca. ¿Y sabes qué es lo más doloroso de todo esto? No es el miedo a equivocarse, no es el miedo a sufrir, es el miedo a que, al decir sí a alguien nuevo, estés diciendo no a todo lo que has vivido antes, como si volver a casarte significara borrar el pasado, como si amar a otra persona fuera una traición a la memoria de quién fuiste, de a quién amaste, de todo lo que construiste. Freud lo sabía. Él entendía que nuestros miedos nunca son lo que decimos que son. Cuando dices, no estoy listo, lo que realmente estás diciendo es, tengo miedo de perder el control de mi propia historia, porque empezar de nuevo, en el fondo, no se trata de encontrar a alguien nuevo, se trata de reinventarse, y eso duele. Duele porque ya te has reinventado una vez, cuando perdiste a quien amabas, cuando terminó el matrimonio, cuando los hijos crecieron y la casa quedó vacía. Ya has pasado por eso, ya has sobrevivido, y ahora pedirte que lo hagas todo de nuevo, pero de una manera diferente, con alguien diferente, parece cruel, parece injusto. Así que dudas, no porque no ames, sino porque amar de nuevo significa aceptar que la vida no se detuvo cuando pensabas que debería haberse detenido. Y hay más. Miras a tu alrededor y ves amigos que han vuelto a empezar. Algunos parecen felices, otros no tanto, y te preguntas, ¿vale la pena arriesgar la paz que he conquistado? Porque sabes el precio que has pagado por esa paz. Sabes cuántas noches en vela han sido necesarias, cuántas lágrimas, cuántas conversaciones difíciles contigo mismo. Y ahora, alguien aparece y te pide que lo pongas todo en riesgo de nuevo, que renuncies al control, que confíes. Y confiar a estas alturas de la vida parece un lujo que ya no te puedes permitir. Pero, ¿y si te digo que esa resistencia no tiene que ver con la otra persona? No se trata del miedo a que la persona no sea lo suficientemente buena. Se trata del miedo a no poder ser quien eras, de que hayas cambiado tanto, te hayas endurecido tanto, que ya no encajas en un nosotros, de que el amor que un día te pareció tan natural, ahora te parezca una lengua extranjera que has olvidado cómo hablar. Y eso es de lo que tenemos que hablar, porque lo que sientes no es debilidad, no es cobardía, es el peso de toda una vida intentando encajar en un futuro que nunca planeaste. Y hasta que entiendas de dónde viene esa resistencia, seguirás saboteando cualquier oportunidad de empezar de nuevo que se te presente. Así que empecemos por lo más doloroso de todo, el fantasma que llevas contigo a todas partes, sin darte cuenta. ¿Te has fijado en cómo ciertas presencias no necesitan estar físicamente a tu lado para ocupar espacio? Están ahí, invisibles, pero tan reales como cualquier cosa que puedas tocar. Lo sientes cuando estás cenando con alguien nuevo y de repente recuerdas cómo solía cortar la comida la otra persona. Lo sientes cuando te ríes de un chiste y piensas, a él le encantaría esto. Lo sientes cuando estás a punto de tomar una decisión importante y escuchas, en lo más profundo, la voz de quien ya no está aquí. No es nostalgia, es más que eso. Es como si esa persona todavía tuviera voz y voto, como si necesitaras su permiso para seguir adelante. Y lo peor, nunca recibirás ese permiso, porque no viene de fuera, tiene que venir de dentro de ti. Freud lo llamaba duelo patológico, pero no en el sentido clínico que asusta. Se daba cuenta de que algunas personas no pueden cerrar internamente la relación con quien se ha ido, no porque no quieran, sino porque, inconscientemente, mantener a esa persona viva en la memoria parece la única forma de honrarla, de demostrar que el amor fue real, de garantizar que no será olvidada. Entonces, conviertes el pasado en un altar. Y cada vez que piensas en seguir adelante, sientes como si estuvieras profanando ese lugar sagrado, como si volver a amar fuera un acto de deslealtad, como si la felicidad futura fuera una traición al sufrimiento por el que has pasado. Pero aquí está la verdad que nadie te cuenta. Honrar a quien se ha ido no significa vivir atado a su ausencia.
Puedes llevar el recuerdo sin cargar con el peso. Puedes recordar con cariño sin sentirte culpable por volver a reír. Puedes reconocer que esa persona fue importante sin convertirla en el único amor posible de tu vida. Porque cuando haces eso, cuando conviertes a alguien en un fantasma intocable, no estás protegiendo el recuerdo, te estás protegiendo de vivir. Estás usando el pasado como escudo contra el futuro y en el fondo no es la persona que se ha ido la que te impide empezar de nuevo. Es el miedo a descubrir que puedes ser feliz sin ella. Es devastador admitirlo, porque mientras creías que el problema era la nostalgia, tenías una excusa noble, pero cuando te das cuenta de que el problema es el miedo a tu propia capacidad de seguir adelante, la responsabilidad vuelve a recaer sobre ti, y eso lo cambia todo. Significa que estás eligiendo el encarcelamiento. Significa que, de alguna manera retorcida, te sientes cómodo en el dolor, porque el dolor es conocido. El dolor es seguro. El dolor no te exige que vuelvas a arriesgar tu corazón. Ahora imagina esto. Conoces a alguien amable, atento, que parece gustarte de verdad, y en lugar de sentir alegría, sientes pánico, porque esa persona te está pidiendo algo que no sabes si puedes dar. Te está pidiendo espacio emocional, espacio en tu rutina, espacio en tu casa, espacio en tu vida. Y ese espacio ya está ocupado, no por alguien real, sino por una sombra que alimentas todos los días con culpa, con la creencia silenciosa de que no mereces volver a empezar, porque eso sería faltarle el respeto a lo que tuviste. ¿Y sabes qué pasa? Empiezas a sabotear, no de forma consciente, pero poco a poco. Quedas con gente y luego cancelas, te abres y te cierras, muestras interés y luego te echas atrás. Y la persona nueva se queda confundida, sin entender lo que está pasando. Y tú también, porque quieres estar ahí, pero una parte de ti no te lo permite. Es como si hubiera un guardián invisible en la puerta de tu corazón, impidiendo que nadie entre. Y ese guardián no te está protegiendo, te está aprisionando. Freud diría que mantienes un vínculo libidinal con el objeto perdido. Traduciendo, sigues invirtiendo energía emocional en algo que ya no existe, como si aún pudieras recibir algo a cambio, como si, siendo fiel al recuerdo, pudieras de alguna manera mantener viva a esa persona, pero ella no está viva, y tú lo sabes. Lo que aún no sabes es que vivir atado a quien se ha ido no es amor. Es miedo a enfrentarte a quien te has convertido después de que ella se fuera. Porque esa versión de ti, la que sobrevivió, la que está aquí ahora, es alguien a quien aún no conoces bien. Y conocerla significa aceptar que la vida continuó, que tú continuaste. Y que eso no es traición, es valentía, pero hay algo aún más profundo. ¿Sabes por qué es tan difícil soltar ese fantasma? Porque mientras esté ahí, no tienes que enfrentarte al vacío. El vacío de no saber quién eres sin esa historia, sin esa identidad de viudo o divorciado o el que sufrió. Mientras te aferras al pasado, tienes una excusa para no construir un futuro. Tienes una razón para no arriesgarte. Y en el fondo, eso es más seguro. Porque construir algo nuevo requiere que admitas, soy capaz de más, merezco más. Y eso, paradójicamente, es aterrador. Pero esa culpa que sientes, ¿de dónde viene realmente? Freud nos enseñó que nada en la mente es accidental, y hay una razón psicológica profunda por la que tu corazón vacila. Porque no solo estás cargando con el recuerdo de alguien, estás cargando con un patrón, una forma de amar que aprendiste y que ahora, sin darte cuenta, estás tratando de repetir. ¿Alguna vez has notado que a veces, cuando conoces a alguien nuevo, hay algo extrañamente familiar? No es solo química, no es solo atracción, es una sensación de reconocimiento, como si ya conocieras a esa persona, aunque sabes que no es así. Y al principio, esto parece mágico, parece el destino. Piensas, por fin he encontrado a alguien que me entiende, pero con el tiempo empiezas a darte cuenta de los detalles, la forma en que reacciona cuando estás triste, el tono de voz cuando está enfadada, la forma en que evita ciertas conversaciones, y entonces te das cuenta, ya has vivido esto antes. No exactamente igual, pero lo suficientemente parecido como para molestarte. Y de repente te preguntas, ¿elegí a esta persona o repetí un patrón? Freud tenía un nombre para esto, compulsión a la repetición.
Se dio cuenta de que las personas tienen una tendencia inconsciente a recrear situaciones, relaciones e incluso sufrimientos que ya han vivido antes, no porque quieran sufrir, sino porque lo conocido, aunque sea doloroso, es más seguro que lo desconocido. Es como si tu mente dijera, ya sé cómo lidiar con esto. Sobreviví una vez, puedo sobrevivir de nuevo. Entonces, sin saberlo, buscas a alguien que encaje en los moldes emocionales que ya conoces. Alguien que te necesite de la misma manera. Alguien que te haga daño de la misma manera. O alguien que, de forma casi idéntica, llene el vacío que quedó. Y lo más traicionero de todo esto es que juras que no estás haciendo eso. Miras a la nueva persona y piensas, es completamente diferente, no tiene nada que ver. Pero no se trata de la apariencia, no se trata de la profesión o la historia de vida. Se trata del lugar emocional que ocupa. Se trata del papel que inconscientemente le has pedido que desempeñe. Puede que estés buscando a alguien a quien cuidar, porque eso es lo que te hacía sentir necesario en tu matrimonio anterior. O puede que estés buscando a alguien fuerte y decidido, porque siempre has tenido miedo de tomar decisiones por ti mismo. O puede que estés evitando a alguien muy cariñoso, porque asocias el cariño con la dependencia y la dependencia con la pérdida de libertad. Y aquí está el punto que duele. No estás eligiendo basándote en quién eres ahora. Estás eligiendo basándote en quién fuiste, basándote en las heridas que aún no han sanado, basándote en miedos que ni siquiera sabes que tienes. Es como si estuvieras tratando de resolver en la nueva relación lo que salió mal en la anterior, tratando de demostrar que esta vez funcionará, tratando de tener el final feliz que el pasado te negó. Pero no funciona así, porque no estás construyendo algo nuevo, estás reformando algo viejo, estás tratando de arreglar una casa que ya se derrumbó, en lugar de construir una nueva desde cero. Piénsalo, ¿cuántas veces te has encontrado diciendo, nunca más voy a aceptar esto, después de que una relación terminara? ¿Y cuántas veces te has visto aceptando exactamente lo mismo, solo que disfrazado de otra forma, con otra persona? Porque el patrón no tiene que ver con el comportamiento de la otra persona, tiene que ver con lo que tú toleras, con lo que crees que te mereces, lo que, en el fondo, todavía estás tratando de demostrarte a ti mismo. Y mientras no veas eso, seguirás encontrando versiones diferentes de la misma historia. Freud también hablaba de algo llamado transferencia. Se dio cuenta de que, en muchas relaciones, las personas no ven al otro tal como es realmente. Proyectan en él características de figuras importantes del pasado, un padre ausente, una madre controladora, un amor que se fue demasiado pronto, y sin darse cuenta, empiezan a reaccionar a esa proyección, no a la persona real. Entonces, te irrita algo que, en realidad, te recuerda a otra cosa. Te enamoras de algo que, en realidad, es un eco de otra época. Y la relación se convierte en un escenario en el que intentas volver a representar dramas antiguos, con la esperanza de que esta vez el final sea diferente. Pero, ¿y si te digo que el final nunca será diferente, mientras sigas escribiendo el mismo guión? ¿Y si el problema no es encontrar a la persona adecuada, sino dejar de buscar en el otro la solución a lo que está roto en ti? Porque empezar de nuevo no consiste en encontrar a alguien parecido a quien amaste, ni en encontrar a alguien completamente diferente. Se trata de dejar de buscar a alguien que llene un vacío que solo tú puedes llenar. Y eso da miedo, porque significa que, antes de decirle que sí a otra persona, tienes que decirte que sí a ti mismo, a quien eres ahora, con las cicatrices, con los miedos, con todo el bagaje. Y entonces te das cuenta, no solo tú estás repitiendo patrones, las personas que te rodean también lo están haciendo. Y cuando decides volver a empezar, reaccionan, no porque no te quieran, sino porque proyectan sus propios miedos en ti. Y ahí estás tú, por fin listo para dar un paso adelante, por fin sintiendo que tal vez, solo tal vez, te mereces esa oportunidad. Se lo cuentas a tus hijos, o a tus nietos, o a ese amigo de toda la vida que conoce toda tu historia, y esperas una sonrisa, un abrazo, un «qué bien, te mereces ser feliz», pero lo que viene no es eso, es silencio. Es una mirada extraña, es una pregunta disfrazada de preocupación. ¿Pero estás seguro? Ya han hablado de, bueno, de todo, y lo sientes. Sientes que algo ha cambiado.
que el apoyo que esperabas se ha convertido en resistencia. Y lo peor, no entiendes por qué. Porque en su cabeza te quieren lo mejor para ti, pero hay algo más profundo sucediendo, algo que ni ellos mismos pueden nombrar. Freud lo llamaba la dinámica del romance familiar, la idea de que cada familia tiene una narrativa interna, un guión emocional en el que cada persona ocupa un papel, y cuando alguien intenta salir de ese papel, todo el sistema se desestabiliza. Tú siempre has sido el padre viudo, o la madre que superó el divorcio, o el que nunca volvió a involucrarse con nadie después de aquello. Ese era tu lugar. Y ahora, al traer a alguien nuevo, estás reescribiendo el guión. Y eso da miedo, porque para tus hijos no solo eres padre o madre, eres el símbolo de una historia, la historia de la familia que fue, la historia del amor que existió, y cuando te vuelves a casar, es como si estuvieras diciendo que esa historia ha terminado, que hay un nuevo capítulo, y ellos no saben si tienen cabida en ese capítulo, no saben si serán sustituidos, si los recuerdos serán borrados, si la nueva persona ocupará el lugar de la que se fue. Y aunque les digas que no, aunque les jures que nada va a cambiar, ellos no te creen, porque en el fondo todo ha cambiado. Tú has cambiado, y ellos están tratando de aferrarse a lo que conocen, pero aquí está lo que nadie te dice. Su resistencia no tiene que ver contigo, tiene que ver con ellos, tiene que ver con su miedo a perder el lugar simbólico que siempre han ocupado. Freud diría que están proyectando en ti sus propios miedos al abandono, al rechazo, a ser olvidados. Y tú, sin darte cuenta, estás interiorizando esas ansiedades, estás absorbiendo sus miedos y convirtiéndolos en tuyos. Entonces empiezas a dudar, empiezas a pensar, ¿estoy siendo egoísta? ¿Estoy haciendo daño a quienes amo? Y entonces, poco a poco, vas renunciando, no porque ya no quieras, sino porque el peso de la culpa se ha vuelto demasiado grande. Y hay otra cosa, la cuestión de la herencia. Nadie habla de ello abiertamente, pero está ahí, flotando en el aire. La preocupación velada de que esa nueva persona se quede con todo, de que cambies el testamento, de que los años de trabajo, de sacrificio, terminen en manos de alguien que apenas conoce a la familia. Y lo sientes, sientes la desconfianza, sientes que, de repente, el amor se ha convertido en una transacción, y eso duele, porque no te estás casando por dinero, no te estás casando para perjudicar a nadie, solo quieres compañía, solo quieres no pasar los últimos años de tu vida solo, pero parece que ni siquiera tienes derecho a eso. Entonces intentas hablar, intentas explicar, intentas tranquilizar, pero las palabras no bastan, porque la lógica no resuelve lo que es emocional, y lo que está pasando ahí no es racional, es visceral, es primitivo, es el miedo ancestral a perder el núcleo, a ver cómo se desintegra la familia, a no tener un lugar seguro al que volver, y te ves atrapado en medio, entre el deseo de vivir tu vida y la necesidad de mantener tranquilos a todos los que te rodean, entre tu felicidad y la paz de la familia, y da igual lo que elijas, alguien saldrá herido. Pero, ¿y si te digo que no tienes que elegir? ¿Y si la verdadera pregunta no es cómo consigo que todos lo acepten, sino cómo acepto que no todos lo vayan a aceptar? Porque la verdad es esta, puedes hacerlo todo bien, puedes tener todas las conversaciones, puedes ser transparente, honesto, cuidadoso, y aún así, alguien se resistirá, alguien te juzgará, alguien pensará que estás equivocado, y tienes que estar en paz con eso, porque la vida es tuya, y llegar a esta edad y seguir viviendo en función de la aprobación de los demás es la mayor prisión que existe. Freud diría que estás atrapado en un conflicto entre el principio del placer y el principio de la realidad. Quieres ser feliz, pero la realidad, las expectativas, los juicios, las dinámicas familiares, te frena, y mientras no decidas qué principio va a guiar tu vida, te quedarás paralizado. Seguirás esperando un permiso que tal vez nunca llegue. Seguirás posponiendo tu felicidad hasta que todos se sientan cómodos. Y aquí está la cruda realidad. Nunca lo estarán, no del todo. Porque la incomodidad no tiene que ver contigo, tiene que ver con ellos. Y tú no puedes resolver lo que no te corresponde resolver. Entonces, ¿qué queda? Compasión, por ellos y por ti. Entender que su resistencia proviene del miedo, no de la mala voluntad. Y entender que tu decisión de seguir adelante, incluso ante esa resistencia, no es egoísmo,
es supervivencia emocional, porque tú también tienes miedo, pero tu miedo no es hacer daño a nadie. Es algo mucho más sutil, mucho más peligroso. ¿Te has dado cuenta de que cuando el corazón quiere algo que da miedo, la mente inventa 1000 razones sensatas para decir que no? Empiezas a pensar en un acuerdo prenupcial, en la separación de bienes, en cómo proteger el patrimonio, en cómo garantizar que si algo sale mal, no salgas perjudicado. Y todo eso parece tan maduro, tan responsable, tan necesario. Al fin y al cabo, ya no eres un niño. Sabes cómo funciona el mundo. Sabes que el amor por sí solo no paga las facturas, no resuelve disputas, no protege a nadie de procesos judiciales o desacuerdos. Así que te rodeas de abogados, hojas de cálculo, cláusulas, y lo llamas prudencia. Pero Freud te preguntaría, ¿qué estás protegiendo realmente? ¿El dinero o el corazón? Porque hay una gran diferencia entre tomar precauciones reales y utilizar la burocracia como escudo emocional, entre ser precavido y sabotear antes incluso de empezar. Y la mayoría de la gente no se da cuenta de que está haciendo eso. Creen de verdad que están siendo prácticos, que solo están poniendo los puntos sobre las íes, pero bajo toda esa racionalidad hay un miedo latente, el miedo a ser vulnerable, el miedo a entregarse, el miedo a que si pierdes el control volverás a salir herido. Y ahí está el problema. Porque cuando conviertes una relación en un contrato, matas lo más preciado que tiene, la espontaneidad, la confianza, la entrega. Empiezas a amar con un pie atrás. Empiezas a medir cada gesto, cada palabra, cada decisión, siempre pensando, ¿y si sale mal? ¿Cómo salgo de esto? Y la persona que está a tu lado lo nota. Siente que no estás completo, que hay una parte de ti bloqueada, inaccesible, protegida por cláusulas y desconfianzas. Y poco a poco, la relación se convierte en una negociación. Ya no se trata de estar juntos. Se trata de garantizar que si no lo están, nadie salga perjudicado. Freud lo llamaba intelectualización, un mecanismo de defensa en el que se utiliza la razón para huir de la emoción. Racionalizas lo que deberías sentir, transformas en lógica lo que debería ser entrega, y lo haces porque la entrega duele. Porque entregarse es renunciar a las garantías, es aceptar que puedes salir herido, es admitir que, por mucho que te protejas, el amor siempre será un riesgo. Y ya te han hecho daño antes, ya sabes lo que duele, así que ahora prefieres mantener la distancia, prefieres estar preparado para lo peor. Pero, ¿sabes lo que pasa cuando siempre estás preparado para lo peor? Nunca estás presente para lo mejor. Piénsalo. ¿Cuántas veces has dejado de vivir un momento porque estabas ocupado protegiéndote de él? ¿Cuántas veces has dejado de decir algo, de hacer algo, de arriesgarte porque estabas calculando las consecuencias? Y cuando miras atrás, ¿qué ves? Seguridad o soledad disfrazada de control, porque eso es lo que pasa. Construyes muros tan altos para protegerte que olvidas que los muros no eligen lo que dejan fuera, bloquean el dolor, pero también bloquean la alegría. Y aquí está la parte más difícil de admitir. A veces hablar de dinero es más fácil que hablar del miedo. Es más fácil decir, necesitamos un acuerdo prenupcial, que decir, tengo miedo de volver a entregarme. Es más fácil discutir sobre la herencia que discutir sobre el terror a ser abandonado. Así que lo disimulas. Pones el miedo en términos financieros, en términos legales, porque eso parece más aceptable, más adulto. Pero Freud lo sabía. Lo que no nombras, te controla. Y mientras no admitas que el miedo no tiene que ver con el dinero, seguirá dictando tus decisiones. Ahora bien, no estoy diciendo que no debas protegerte. No estoy diciendo que el acuerdo prenupcial esté mal o que debas ignorar la realidad práctica. Lo que estoy diciendo es, no confundas protección con blindaje emocional. Hay una diferencia entre tener conversaciones difíciles y usar esas conversaciones para mantener al otro a distancia. Entre cuidar tu patrimonio y usar el patrimonio como excusa para no cuidar tu corazón. Y tienes que ser honesto contigo mismo sobre cuál es tu caso. Porque si estás pensando en volver a empezar, pero ya estás pensando en cómo terminar, no estás listo. Estás planeando el fracaso. Estás entrando en la relación con una mano en el acelerador y otra en el freno. Y eso no es justo. No es justo con la otra persona. No es justo contigo.
porque te mereces vivir algo verdadero, algo que no sea ensayado, controlado, medido, algo que tenga riesgo, sí, pero que también tenga vida. Y tal vez, solo tal vez, el verdadero acuerdo prenupcial que necesitas no sea con la otra persona, sea contigo mismo. Un acuerdo interno de que te permitirás sentir, que renunciarás a algunas garantías a cambio de algo más grande, que confiarás, no ciegamente, pero con valentía, porque al final, el mayor riesgo no es salir herido, es pasar el resto de tu vida entero, pero solo. Pero el miedo a entregarte no es lo único que te paraliza. Hay otro, más profundo, más silencioso. Y tiene que ver con quién crees que sigues siendo, o con quién temes haberte convertido. Hay una pregunta que evitas hacer, pero que siempre te ronda la cabeza. Si me vuelvo a casar, ¿seguiré siendo yo? Parece una tontería, parece una exageración, pero no lo es, porque has pasado años, quizá décadas, construyendo una versión de ti mismo que funciona, una rutina que te sostiene, una forma de estar en el mundo que, aunque no sea perfecta, es tuya. Sabes quién eres cuando estás solo, sabes lo que te gusta, lo que no toleras, cómo pasas los domingos, qué haces cuando te despiertas en mitad de la noche y no puedes dormir. Te conoces a ti mismo, y ese conocimiento, por muy doloroso que haya sido conseguirlo, te da seguridad, te da identidad. Pero ahora alguien entra en tu vida y te pide espacio, te pide tiempo, te pide atención, te pide que renuncies a algunas cosas, que cedas, que negocies, que te adaptes. Y de repente, sientes algo extraño, como si estuvieras retrocediendo, como si estuvieras volviendo a ser quien eras hace años, cuando aún no sabías muy bien quién eras, cuando aún necesitabas la aprobación de los demás para sentirte completo. Y eso te aterroriza, porque juraste que nunca volverías a ser esa persona, juraste que nunca más te perderías en alguien, y ahora, ante la posibilidad de volver a amar, sientes que puedes estar rompiendo esa promesa. Freud hablaba del ego, esa parte de ti que se consolida a lo largo de la vida que dice, yo soy así, y cuanto más envejeces, más cristalizado se vuelve ese ego, no en el mal sentido, en el sentido de que ya sabes quién eres, ya has pasado por las crisis, ya has enfrentado las dudas, ya has tomado las decisiones difíciles y has llegado a un lugar que incluso con tus defectos es tuyo. Y la idea de disolver eso, de mezclarte con otra persona, de tener que renegociar quién eres, parece una amenaza, parece una pérdida, y no te equivocas al sentir eso, porque existe un riesgo real, el riesgo de que, al intentar encajar en la vida de alguien, pierdas el encaje contigo mismo, el riesgo de que, al ceder demasiado, dejes de ser quien eres, el riesgo de que la relación, en lugar de sumar, reste. Y ya has visto cómo sucede eso. Has visto a gente que se casó y desapareció, que dejó de hacer lo que le gustaba, que renunció a sus amigos, a sus aficiones, a su propia esencia, solo para que funcionara. Y tú no quieres eso. No quieres despertarte dentro de 5 años y darte cuenta de que te has convertido en un actor secundario de tu propia vida. Pero aquí está la paradoja. El amor, el verdadero, no te disminuye, te expande, no te borra, te revela. Y si sientes que necesitas borrarte para encajar en una relación, entonces no es la relación adecuada, o estás intentando amar de la manera equivocada, de la manera que aprendiste hace tiempo, de la manera que ya no funciona. Porque amar después de los 60 no se trata de fusionarse, no se trata de convertirse en una sola cosa, se trata de ser dos personas completas que eligen caminar juntas, sin perder la individualidad, sin renunciar a la esencia, sin fingir ser quien no eres. ¿Y sabes lo que eso requiere? Valor. Valor para decir, te amo, pero también me amo a mí mismo, y no voy a renunciar a quien soy para complacerte. Valor para mantener tus espacios, tus mañanas a solas, tus decisiones, tu autonomía. Valor para darte cuenta de que una relación sana no te completa, te acompaña. Y hay una diferencia enorme entre estas dos cosas. Completar significa que estás incompleto sin el otro. Acompañar significa que estás completo, pero eliges compartir el camino. Freud también hablaba de la diferencia entre amor narcisista y amor maduro. El amor narcisista es aquel que necesita al otro para existir. Es aquel que dice, soy porque tú me amas.
El amor maduro es aquel que dice, yo soy y elijo amarte. Y esta diferencia, sutil en las palabras, es enorme en la práctica. Porque cuando amas de forma madura, no tienes miedo de perder quién eres. Porque sabes que quién eres no depende de estar con alguien, depende de estar contigo mismo. Y tal vez el miedo que sientes no es perderte en el otro, es encontrarte a ti mismo, descubrir que puedes ser más de lo que pensabas, darte cuenta de que la identidad que has construido, por muy sólida que parezca, todavía tiene espacio para crecer, para cambiar, para sorprenderte, y eso, paradójicamente, da miedo. Porque el cambio, incluso cuando es para mejor, siempre parece una despedida de quien eras, y ya te has despedido de tantas cosas, ya has perdido tanto, que la idea de perderte incluso a ti mismo es insoportable. Pero, ¿y si te digo que no te vas a perder? Que en realidad te vas a reencontrar, que las cicatrices que llevas, los miedos que tienes, la forma en que has aprendido a protegerte, todo eso no tiene por qué desaparecer. Simplemente puede verse, ser aceptado, ser amado, y tal vez, solo tal vez, la pregunta no sea ¿seguiré siendo yo? La pregunta es ¿estoy listo para ser yo y aún así dejar entrar a alguien? Y cuando llegas a esa pregunta, algo cambia, porque te das cuenta de que el valor no está en protegerte, está en permitirte, en aceptar que eres imperfecto, que vas a cometer errores, que no serás el cónyuge perfecto que imaginabas, pero eso no te hace menos digno de amor, te hace humano. Y al final, eso es lo que el otro quiere, no una versión impecable de ti, sino a ti, con todo, con tus miedos, con tus manías, con todo el desorden. ¿Sabes cuál es la carga más difícil de llevar? No es el miedo a equivocarse, es la expectativa de acertar. Porque cuando eras joven y te casaste por primera vez, podías permitirte el lujo de ser imperfecto. Estabas aprendiendo, estabas descubriendo, estabas tropezando y levantándote, y estaba bien. Nadie esperaba que lo supieras todo. Nadie te exigía que fueras el cónyuge ideal desde el primer día. Tenías tiempo, tenías espacio para crecer, para equivocarte, para reinventarte dentro de la relación. Pero ahora llevas décadas de experiencia a cuestas, llevas cicatrices, llevas lecciones aprendidas de la peor manera posible, y hay una voz dentro de ti que te dice, esta vez tienes que acertar, ya no puedes permitirte el lujo de equivocarte, y esa voz te paraliza. Porque ¿cómo vas a acertar si ya ni siquiera sabes lo que es lo correcto? ¿Cómo vas a ser la pareja perfecta si tú mismo aún estás en construcción? Si aún hay días en los que no te reconoces en el espejo, si aún cargas con resentimientos, miedos, patrones que juraste haber superado, pero que insisten en volver. Y entonces te das cuenta, el problema no es que no sabes cómo volver a amar. El problema es que estás intentando amar de una forma que ya no existe, intentando ser alguien que ya no eres, intentando alcanzar una perfección que nunca tuviste y que ahora parece aún más lejana. Freud diría que estás atrapado en la idealización, en la fantasía de que si haces todo bien, el amor funcionará, durará, te protegerá del sufrimiento. Pero eso es una ilusión, porque el amor no es una ecuación, no es una receta, no es algo que puedas controlar tomando las decisiones correctas. El amor está vivo, es impredecible, es caótico y exige precisamente lo que más temes dar, tu imperfección, tu vulnerabilidad, tu humanidad desnuda, sin disfraces, sin garantías. ¿Y sabes qué es lo más trágico? Has pasado toda tu vida aprendiendo a protegerte, aprendiendo a no depender, a no necesitar, a no mostrar debilidad. Y ahora para amar de verdad necesitas desaprender todo eso. Tienes que aceptar que vas a necesitar, que vas a decepcionar, que vas a mostrar los lados que ni siquiera te gusta ver, y que aún así puedes ser amado, no a pesar de tus defectos, sino con ellos, porque ellos también son tú. Pero aquí está la verdad que nadie te prepara para escuchar. No tienes que ser el cónyuge que imaginaste que serías. No tienes que compensar los errores del pasado siendo perfecto ahora. No tienes que demostrar nada, ni a ti mismo, ni al otro, ni a quien se ha ido. Solo tienes que ser honesto, honesto sobre lo que sientes, sobre lo que puedes dar, sobre lo que aún estás curando, y confiar en que si es la relación adecuada, eso será suficiente,
porque el amor maduro no exige perfección, exige presencia, verdad, valentía para ser quien eres, incluso cuando quien eres todavía está en proceso. Piénsalo, ¿cuántas veces has fingido estar bien cuando no lo estabas? ¿Cuántas veces has sonreído cuando querías llorar? ¿Cuántas veces has callado por miedo a ser demasiado o demasiado poco? ¿Y qué te ha aportado eso? ¿Seguridad o soledad disfrazada de control? Porque eso es lo que pasa cuando intentas amar sin mostrar quién eres realmente. Creas una versión editada de ti mismo, una versión que, esperas, sea más fácil de amar. Pero ¿sabes lo que pasa? Aunque la otra persona ame esa versión, tú sabes que no eres tú, y entonces vuelves a estar solo, solo que ahora, dentro de una relación. Freud lo entendía, sabía que la verdadera intimidad no se da cuando eres perfecto, se da cuando te ven tal y como eres, cuando muestras lo más feo, lo más aterrador, lo más vergonzoso de ti, y la otra persona no se va. Ahí es cuando descubres lo que es ser amado de verdad, no por tu fuerza, sino por tu fragilidad, no por lo que has conseguido, sino por lo que aún estás intentando conseguir. Y eso, amigo mío, requiere un valor que quizá nunca hayas tenido antes. El valor de decir, no soy perfecto, no sé si lo conseguiré, pero quiero intentarlo. Y quizá, solo quizá, el verdadero nuevo comienzo no sea encontrar el amor perfecto, sea aceptar que eres imperfecto, y que eso no te hace menos digno, te hace humano, te hace real, te hace capaz de amar y ser amado de una manera que nunca imaginaste, porque ahora no estás tratando de impresionar, estás tratando de vivir, y vivir al final es eso, aceptar que vas a cometer errores, que vas a decepcionar, que vas a tener días malos, pero que aún así mereces estar al lado de alguien, y alguien merece estar a tu lado. Entonces la pregunta ya no es, ¿puedo ser lo que el otro necesita? La pregunta es, ¿puedo aceptarme lo suficiente como para dejar que alguien me conozca de verdad? Y cuando llegas a esa pregunta todo cambia, porque te das cuenta de que el mayor obstáculo nunca fue el otro, nunca fue el pasado, nunca fue la familia, el dinero o el miedo a equivocarte. El mayor obstáculo siempre fue tu propia exigencia de ser perfecto, y en el momento en que lo dejas ir, finalmente te liberas. Y ahora, después de todo, llegas aquí, al silencio que viene después de la tormenta, al lugar donde ya no hay excusas, ya no hay miedos disfrazados de prudencia, ya no hay patrones que se repiten sin que te des cuenta, no hay más fantasmas pidiendo permiso, solo estás tú y una elección que nadie puede hacer por ti, la elección de decir sí o seguir diciendo no. Y por primera vez tal vez entiendes que ambas respuestas son válidas, porque lo que importa no es lo que eliges, es por qué eliges. Si dices no, que sea por elección, no por miedo, no porque ya es demasiado tarde, o porque no valdría la pena, sino porque después de mirar dentro de ti, te has dado cuenta de que lo que realmente quieres es estar solo, y eso es legítimo, eso es valiente. Porque estar solo por elección es libertad, estar solo por miedo es prisión, y ya has estado preso demasiado tiempo. Pero si dices que sí, si dices que sí, que sea un sí verdadero, no un sí vacilante, cargado de peros y quizás, no un sí que das porque todo el mundo lo espera o porque tienes miedo a la soledad, sino un sí que nace de lo más profundo, un lugar que acepta el riesgo, que acepta la imperfección, que acepta que puedes salir herido, pero que también puedes ser sorprendentemente feliz. Un sí que dice, no sé lo que va a pasar, pero quiero descubrirlo. Freud decía que la vida se mueve por dos impulsos fundamentales. Eros, el impulso de vida, de conexión, de amor, y Tánatos, el impulso de muerte, de aislamiento, de autoconservación. Y tú, en este momento, estás exactamente en esa encrucijada, entre abrirte a la vida, con todo lo impredecible que conlleva, o cerrarte, protegido, pero solo, y no hay una respuesta correcta, solo hay tu respuesta, la que tiene sentido para quien eres ahora, no para quien fuiste, no para quien los demás creen que deberías ser, sino para quien realmente eres, con toda la complejidad, con toda la contradicción, con toda la belleza imperfecta que eso conlleva. Y tal vez necesites escuchar esto. Volver a casarte después de los 60 no se trata de reescribir el pasado. No se trata de sustituir a quien se ha ido,
No se trata de demostrar que aún eres capaz, se trata de algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profundo. Se trata de aceptar que la vida continúa, que tú continúas y que continuar no es una traición, es un honor a todo lo que has vivido, a todo lo que has perdido, a todo lo que has superado, porque no has llegado hasta aquí para renunciar a vivir, has llegado hasta aquí para finalmente permitirte vivir de verdad. Y vivir de verdad no consiste en acertar, consiste en estar presente, consiste en elegir conscientemente lo que quieres hacer con el tiempo que te queda, consiste en mirarte al espejo y reconocer que ya no eres quien eras. Pero eso no es una pérdida, es una transformación, y la transformación, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la libertad. Así que si estás leyendo esto ahora, si has llegado hasta aquí conmigo, te hago una pregunta. ¿Qué es lo que realmente quieres? No lo que los demás esperan, no lo que parece correcto o sensato, sino lo que tu corazón, ese que ya ha sufrido tanto, que ya ha amado tanto, que ya ha perdido tanto, ¿qué es lo que realmente quiere? Y cuando sepas la respuesta, sea cual sea, ten el valor de honrarla, porque al final, la única traición real no es decir que sí, tampoco es decir que no, es dejar que el miedo decida por ti. Y si decides empezar de nuevo, tenlo claro, cometerás errores, habrá días difíciles, habrá momentos en los que te preguntarás si has tomado la decisión correcta, pero también habrá risas inesperadas, habrá manos entrelazadas, habrá alguien que te conozca de verdad y elija quedarse. Y eso, amigo mío, no tiene precio. Eso es lo que hace que la vida valga la pena, no la ausencia de dolor, sino la presencia de algo real. Y si decides no volver a empezar, también está bien, porque tal vez el nuevo comienzo que necesitas no sea con otra persona, sea contigo mismo, ya sea haciendo las paces con quien te has convertido, ya sea aceptando que hiciste lo mejor que pudiste y que eso es suficiente, porque tú eres suficiente, siempre lo has sido y siempre lo serás. Así que, al final, no importa si dices que sí o que no, lo que importa es que digas algo, que elijas, que salgas del estancamiento y tomes las riendas de tu propia historia, porque la vida no espera y no debería hacerlo. Está sucediendo ahora y tú mereces estar presente para ella. Antes de irme, quiero saber, después de todo lo que hemos hablado aquí, ¿qué te impide decir que sí? ¿Es el miedo a ser juzgado, a perder el control, o es el miedo a ser finalmente feliz de nuevo? Deja tu respuesta en los comentarios. Los leo todos y tu reflexión puede ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Y si este vídeo te ha hecho ver algo que estaba oculto, si te ha ayudado a nombrar lo que sentías pero no podías explicar, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu presencia aquí importa. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue con los próximos vídeos del canal.